Miguel Saredi. A ver, Miguel, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, muy bien. Miguel, bienvenido aquí al Tanque de Búnker en esta mañana. Le agradecemos su tiempo por estar dialogando con nosotros. Y decía Miguel, quizá desafortunadamente, hay muchos temas para hablar del oeste, para hablar de La Matanza, porque lamentablemente tienen que ver con hechos delictivos que se han dado y un comunicado que usted lanzó en el día de ayer justamente en ese sentido. Sí, porque hace tantos años que venimos reclamando una serie de puntos y una serie de medidas que de pronto se suceden muchos hechos que son muy mediáticos, como los del chico, el colectivero que mataron en Virrey del Pino en estos días, y después el tema de Rafael Castillo, del panadero, y la justicia que intenta hacer la gente por mano propia y como puede defendiéndose de los delincuentes, que a partir de eso, bueno, hicimos ese comunicado que les mandamos marcando cuál es la realidad de nuestro distrito, lo que pasa en La Matanza, lo que pasa en gran parte del conurbano, que creo se repite en distintos conurbanos de la Argentina, ¿no? Sí, por supuesto, y usted hace bien en destacar hechos que se convierten en mediáticos rápidamente, que ocupan todas las pantallas, pero imagino que en La Matanza, sucede aquí en Merlo, sucede en Moreno, sucede en Ituzaingó, sucede en Morón, no creo que hay que estigmatizar a ningún municipio, a ninguna región en particular. Los hechos son muchos más de los que vemos, los hechos de inseguridad, de los que terminan trascendiendo. Y me parece que esto es una problemática que le debe llegar habitualmente, Miguel, sobre cómo el vecino, en este caso de La Matanza, sufre la inseguridad día a día. Sí, es así. En estos mismos, yo te planteé dos hechos muy mediáticos, como el caso del panadero en Rafael Castillo o el caso del colectivero, pero en el medio de esos dos hechos ha habido un par de homicidios más en La Ferrer y se suceden día a día situaciones de inseguridad desbordante que se dan sobre todo en el conurbano y en lugares como La Matanza, donde de hecho tenemos recursos infinitamente inferiores a los de otros lados de la Argentina. Tenemos la mitad de los patrulleros, la mitad de comisarías. Cuando medimos la cantidad de población y medimos los recursos logísticos, ni hablar si los pasamos a cámaras de seguridad, a centrales de monitoreo. Bueno, una falta permanente de recursos en todo el conurbano. Vos planteabas Morón, que al lado de La Matanza es un municipio rico, pero indudablemente también le sucede algo similar. Y lo mismo pasa en gran parte de estos cordón, ¿no? Pasando la General Paz hay unas diferencias notables en materia de recursos y presupuestarios y en logística que se ven desde la calidad de los móviles hasta en la cantidad de agentes policiales. Nosotros tenemos cerca de 3.000 y en algún momento habíamos tenido más de 5.000, para que te des una idea. Bueno, y ahí planteamos nosotros en el comunicado la necesidad de ver las fuerzas federales de distinto tenor, de ver qué es lo que estaban haciendo en este momento, que no podían ayudar en este momento de emergencia al conurbano bonaerense y lugares como La Matanza. Bien, lo que se expresa en el comunicado puntualmente es eso, ¿no? ¿Qué están haciendo las fuerzas federales que no pueden estar, por ejemplo, en lugares como La Matanza? Ahora, yo le pregunto, Saredi, ¿las fuerzas federales no llegaron a La Matanza en esta pandemia? Hubo anuncios para Merlo, por ejemplo, recuerdo algunos municipios, para otros de la zona sur. ¿En La Matanza no han llegado fuerzas federales durante la pandemia? No. Ha habido mucho circo, mucho acto, mucha firma, mucha ida y venida, pero si vos vas por la calle de La Matanza y recorres distintos lados, la gente, y esto se ve en muchos lugares del conurbano, una cosa es la Ruta 3 o las grandes avenidas, y otra es cuando te metes poquitas cuadras, un par de cuadras simplemente a los costados, como le sucedió a este chico del colectivero. En el Virrey del Pino, una cosa es ir por la Ruta 3 y otra cosa es meterte en los barrios, que son los densamente poblados, en las cuales no hay ningún tipo de seguridad ni de presencia, ni de fuerzas provinciales y menos de federales. Nosotros hicimos una lista ahí para detallar la cantidad de fuerzas federales que hay, tanto de gendarmería como de prefectura, como de la PCA, como bueno, y distintos organismos de inteligencia y de seguridad que hay en Argentina, que si no están ahora para estas situaciones y para estos momentos, no sé para qué momento lo van a estar. No estamos en guerra, no estamos en un momento de conflictos exteriores. Me parece sinceramente que deben ayudar a nuestra seguridad interna, porque además son fuerzas de seguridad las cuales por nuestra ley de seguridad interior pueden hacerse cargo de ayudar en materia de seguridad. No estamos hablando de las Fuerzas Armadas, ¿no? Estamos hablando de fuerzas de seguridad.
Estamos hablando con Miguel Saredi, concejal de La Matanza por el Partido Federal. Habló Saredi en la primera respuesta de situaciones desbordantes en cuanto a la seguridad. Cuando usted dice eso, yo pienso rápidamente en que sucedió lo del colectivero, Pablo Flores, asesinado el jueves pasado, y hubo muchísimos colectiveros marchando, se generaron incidentes. Pasó hace un tiempo, recuerdo lo del chico Verón, también durante la pandemia, el joven que cumplía 18 años el mismo día que lo asesinaron. También hubo una revuelta, una situación muy complicada. Bueno, usted está viendo, bueno, y lo del panadero ni que hablar con la acción en el momento contra los delincuentes. Se está viendo esto, ¿no? La reacción muchas veces de la gente, del ciudadano, porque no encuentran la seguridad respuestas. Claro, algunos medios nacionales tomaron el tema de los pasacalles que pone la gente a veces en la cuadra, si sos chorro no vengas, es decir, la gente se defiende como pueda, además de las alarmas vecinales, con la colocación de pasacalles, armándose, con lo cual también se empieza a ver una gran cantidad de armas en uso de particulares, que no es lo mejor, y esto se nota día a día. Nosotros lo planteamos al municipio, que estamos viendo una gran cantidad de armas en la calle. Creo que la situación, cuando digo desbordante, es claramente lo que nos está pasando. La gente se defiende como puede ante la falta de un Estado que te cuide, ¿no? La verdad es que esto era crónica de una muerte anunciada. En ese mismo barrio enfrente, hace un par de años, mataron a Alcaraz, un chico que fue muy famoso su muerte. También colectivero. Colectivero, porque apareció muerto terriblemente arriba de su colectivo. Es el mismo barrio enfrente, digamos. Uno es el barrio San Javier, el que sucedió ahora en Virrey del Pino, el otro es el barrio San Pedro. Uno es de un lado de la Ruta 3 y otro es del otro lado. Allí la gente vive a la deriva, vive totalmente asolada por la inseguridad, y se defiende como puede, y es esto lo que estás viendo, ¿no? Este conflicto de que la gente se defiende a su manera. Y ahora el tema de los colectiveros, se les promete las cámaras, ¿sabes las veces que hemos escuchado esto de las cámaras? Fue lo que ayer prometió Bernie, ¿no? Nuevamente. Claro. Se volvió a prometer. En este mar de dudas, en algún momento la figura de Bernie era un resguardo para mucha gente, porque por lo menos, porque aquí también hay un tema ideológico de valores. En el conurbano y en estas situaciones se vive tanto en la informalidad, en la irregularidad, que se ha acostumbrado a que ante la comisión de un delito, de una falta, una contravención, nunca haya sanción. Entonces, como no hay sanción ni para un pibe o un adolescente que rompe la escuela o pinta un grafiti y la destruye, ni hay sanción para delitos medianos y tampoco a veces para delitos graves. Y ni hablar de la falta de sanción para a veces cuando sos dirigente político o funcionario. Esa falta de sanción al quebrantamiento de la norma y de la ley produce una anomia y produce un descreimiento de la justicia y de la ley que lleva a esta vida, bueno, de miles de adolescentes que navegan sin a veces saber lo que está bien y lo que está mal. Cuando uno habla con muchos de ellos, por ahí vos ves ese chico que lo viste ahí en la panadería, que lo quisieron apalear y ese tipo de cosas, por ahí hablas con ese pibe y ni siquiera distingue muy bien lo que está bien y lo que está mal. Porque sabés que pasa un Estado que no sanciona y que no dice, mirá, si vos te portás mal te va a pasar esto. Bueno, sinceramente es imposible solucionar la seguridad con esa definición ideológica. Y esto nos está pasando mucho los argentinos hace mucho tiempo, ¿no? Esto también hay que plantearlo porque no es instrumental, es de fondo, es de ideas, es ideológico, pero termina además afectando a los más pobres, justamente a los que más termina afectando es a los más pobres. Sí, sin dudas, Miguel. Recién decía, la figura de Bernie era un resguardo en este mar de dudas, pero ¿termina siendo un resguardo realmente o por estas cuestiones que han pasado últimamente en La Matanza no alcanza tampoco con la figura del ministro? Era una esperanza, por esto mismo que te estoy diciendo. Muchas veces la gente me decía, pero la seguridad es un desastre, ¿por qué la gente lo empieza a querer a Bernie? Y porque Bernie representaba una imagen de, por lo menos, un respeto a la autoridad y una sanción al delito. Aunque efectivamente no se cumpliera, por lo menos es una esperanza de, ¿se entiende? Esto era como cuando se debatía si se podía pedir documentos en los trenes. El progresismo a veces porteño, determinados sectores sociales ponían en duda ese tema y lo debatía, y nuestras clases más sencillas, que son los que efectivamente viajan en tren, dice, está bárbaro que te pidan el documento en el tren y que haya seguridad en los trenes. Es decir, hay dos mundos, ¿no? Hay dos mundos que conviven. Y Bernie, de alguna manera, yo creo que supo interpretar en un principio esta situación y ese mensaje
y era un mensaje de orden y de autoridad. El tema es que lo debe efectivizar, porque si no se va a quedar simplemente en eso. Ahora, más allá de apuntar a la ayuda de la Fuerza Federal para este momento en particular, ¿cómo es la solución de fondo de La Matanza? Usted que la conoce, que hace años se postula, que está en la política matancera, ¿la solución es la división del partido para generar más recursos? ¿Cuál es la solución de fondo, digamos, o el camino por lo menos? El primer camino es la coparticipación y los fondos y los recursos que debe tener la provincia de Buenos Aires. El segundo, al partido de La Matanza, y dentro de ello lograr primero la autonomía de los municipios de la provincia de Buenos Aires, como Córdoba, para darte algún ejemplo. Los municipios deben ser autónomos, porque si no es imposible la democracia en municipios que dependan de un gobernador que está en La Plata, y sin recursos económicos. Y luego sí propender a lo que vos planteás, si la palabra división no suena bien, la descentralización y la autonomía de localidades como La Ferrer, González Catán, Rafael Castillo, que son mucho más grandes que los propios municipios. Si nosotros no propendemos hacia una democracia directa, descentralizada, con una cercanía mayor entre el representante y el representado, no hay ningún tipo de solución. Digamos, entre la coparticipación injusta, que plantea una dependencia económica del gobernador, del presidente de la nación y de los intendentes del gobernador, están atados a la gracia de la plata que le den discrecionalmente, porque la coparticipación es mínima. Y la dependencia política, que se da a través de una lista sábana horizontal, en la cual vos votas al presidente, pero sos un vecino de La Ferrer que tiene más de 500.000 de habitantes y no podés elegir ni tu propio delegado y a veces no tenés ni un propio concejal. Bueno, eso es una situación que no va más. Nosotros tenemos que terminar con esa subrepresentación del vecino del conurbano que vive en cualquiera de esas localidades. La división puede ser un medio, pero antes de eso, recordemos, necesitamos la autonomía de los municipios y necesitamos solucionar el tema de la provincia de Buenos Aires. Decía un intendente amigo mío que si no se soluciona la provincia de Buenos Aires, no se soluciona la Argentina. Somos la mitad de la Argentina. Y si no solucionamos La Matanza, no solucionamos la provincia de Buenos Aires. Si la dirigencia política argentina siempre se queda en temas accesorios y no hablamos de este tema, bueno, sinceramente no hay resultado posible para el futuro. Saredi, la última situación del COVID en La Matanza en cuanto a los centros de salud, a los hospitales. Bueno, ¿en qué situación estamos? En un lugar en la famosa quinta provincia, en una comuna, en un partido tan temido de darse ese desborde, ¿no? En la cantidad de casos, en la cantidad de habitantes. Bueno, ¿cómo estamos hoy? Bueno, en principio todos nosotros nos pusimos en conjunto a ayudar al intendente, estemos o no con él, en otra fuerza política, nos pusimos en el Consejo Sanitario de Emergencia. Las primeras semanas y meses fueron efectivamente para buscar mayores recursos sanitarios ante esta injusticia que te planteaba antes desde el punto de vista económico. Se logró abrir el Hospital Favaloro, se logró avanzar en los centros de aislamiento y que no haya un desborde, pero obviamente hasta el 25, que era el último día que se dieron el número de fallecidos, el 25 de septiembre, eran cercanos a 1.600, yo calculo que va a haber cerca de 2.000 fallecidos, de 2.000 personas que han fallecido en el partido de La Matanza por COVID, y la situación es, bueno, es de mucha tensión y muy angustiante, por supuesto. Si bien no se han desbordado las camas todavía, hay que seguir con mucha atención. También vemos que el virus se va trasladando como del primer cordón Allende a la General Paz hacia el segundo y tercero, vemos como un progresivo traslado hacia el interior de la provincia, pero todo esto hay que seguirlo con muchísima atención, concentración y ver el tema de los recursos sanitarios. Saredi, muchas gracias por pasar aquí por el tanque de Búnker, un abrazo muy grande. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Miguel Saredi, concejal de La Matanza por el Partido Federal, pasó aquí por los micrófonos de Radio Búnker.